enfermedades pulmonares. Va a ser impartido por el doctor Álvaro Scupin. Él es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Células Madres, SOLCEMA, en el capítulo de la República Dominicana y vicepresidente del capítulo de SOLCEMA en Estados Unidos. El doctor Scupin es un innovador en el desarrollo de protocolos para tratamientos con células madres derivadas del tejido adiposo y en medicina regenerativa para restaurar la salud y la calidad de vida en pacientes con enfermedades degenerativas. Se graduó en la Universidad Pontificia de Javeriana en el año de 1975 en Bogotá, Colombia. Se especializó en medicina interna en Oakwood Hospital de Dearborn, Michigan, neumología y cuidados intensivos en el Hospital Monte Sinaí, Detroit, Michigan, trastornos del sueño en Stanford University, San Francisco, California. Queda con ustedes el doctor Álvaro Scupin, células madres en enfermedades pulmonares. Buenos días, veo que todavía están aquí, quiere decir que la cosa no está tan mala, todavía están acá, yo los felicito. Le quiero decir unas cositas mientras ponemos esto a funcionar, y es, primero, yo sé que se ha hablado bastante y se seguirá hablando en todos los meetings, de que la fracción vascular estromal, que las células madres puras, todo eso es verdad. A mí me gustaría ver un estudio donde se muestre que clínicamente las células madres puras son mejor que la fracción vascular estromal. De pronto está escrito y no lo he visto, o de pronto lo van a hacer. Yo sé que las células madres puras son mucho mejor para el laboratorio, para crear meniscos, para crear cartílago, para crear todos el corazón que crearon, para crear tráqueas, para crear oídos, para crear hamburguesas, inclusive han creado hamburguesas con células madre. Eso es cierto, pero yo no sé si en la clínica habrá una gran diferencia, pero les quiero hacer o decir algo que lo consideren. Cuando el hombre descubrió que la digitoxina, que era una planta, servía para problemas del corazón, usaban digitoxina y hacían como unas hostias, yo no sé si a ustedes les tocó eso, unas hostias que tenían un polvo de la hierba dentro y la gente lo tomaba. Y todos aprendimos en medicina, no sé si todavía lo dicen, creo que sí. Dicen, si usted se intoxica con la noxin, que es ahora digoxina, no digitoxina, que es el extracto puro de la digitoxina, primero van a tener náusea, después vómito, después tienen visión amarilla, después les da arritmia y después se muere. Como todos, coma y muerte, etc. Y yo estudié medicina interna, hice neumología, hice cuidados intensivos y dije yo, Dios, nunca he visto a alguien intoxicado con la noxin, y que tenga visión amarilla, ni que vomite. Aquí llegan con unas arritmias impresionantes y es por intoxicación. Y cuando comencé a leer fue eso, cuando purificaron la noxina, o la noxin, la purificaron de la digitoxina, sacaron solo una parte. Y yo siempre he creído que Dios es más inteligente que nosotros. La digitoxina tenía otros componentes, no era pura, otros componentes en la planta o en la hoja, y eso le daba a la persona, le decía, mire, estás tomando mucho, tienes náusea, seguiste tomando mucho, vomita, estás tomando demasiado, tienes visión amarilla, y estás tomando demasiado, te voy a dar una arritmia al corazón, y si sigues tomando, lo mataba. Pero la otra no produce ningún efecto diferente a arritmias y a muerte. Entonces, como les digo, de la forma que se extrae más naturalmente es como viene, la fracción vascular estromal. Yo creo que para sacar de ahí las células madres puras hay ya manipulación y no sé si es mejor. Es como, me alegré el otro día mucho también, en otra cosa más sencilla, que todo el mundo toma leche al 2%, low fat, low colesterol, no colesterol, skim milk, todos los nombres, leche de soya, leche de almendra y leche de lo que quieran.
Y hace poco en Estados Unidos oí que la leche entera es mejor que todas. Deberíamos saberlo, porque manipular cosas no siempre da buen resultado. Bueno, de todas maneras, vamos al tema. Otra cosa que le quiero decir. Para hacer liposucción no se necesita ser cirujano plástico. Cualquier médico se puede entrenar para hacer liposucción. El doctor Fisher, que todo el mundo admira y que fue un gran tipo, inventó la liposucción, era ginecólogo. O es ginecólogo, está vivo todavía. Entonces no se dejen bajar los ánimos porque ustedes no son cirujanos plásticos para hacer liposucción. Tampoco tienen que hacer este procedimiento en una sala de cirugía en un hospital. Ustedes pueden hacerlo en su oficina, adaptando un área de la oficina que no sale muy costoso haciéndolo. Lo pueden hacer en la oficina, no necesitan un hospital, no necesitan una sala de cirugía, no necesitan ser cirujanos plásticos. Lógicamente, si van a hacer lipo, por lo menos tomen un curso y le hagan las primeros 2 o 3 a su familia para que se vayan, cojan algo de experiencia. Siempre en medicina es mucho más fácil hacer procedimientos que saber de una cosa. El conocimiento es lo que toma más tiempo, pero la práctica para hacer procedimientos no es realmente. En Estados Unidos dicen mucho, mira una, haz una y enseña una, ya tú sabes. Ok, ahora sí vamos al tema. ¿Por qué esto me cambia todo? Este es uno de mis pasiones, realmente. Desafortunadamente yo no trabajo en una gran institución, trabajo solo en la oficina, y cuando comienzo a hacer un estudio no tengo todos los medios, nadie me da support, por decirlo así, o sea, no es que esto no funciona. No es que yo pueda hacer todos los test y los MRI y todo lo que yo quiera, sin costo para el paciente. Tampoco es que sí, está bien, pero tengo que hacer esto aquí. Tampoco es que el paciente quiera hacerse todos los test porque le cuesta, pero hacemos lo más que podemos para completar una data que tenga sentido y que valga la pena analizar. Ok, yo trabajo en TriMed, ese es el nombre de nuestra oficina, tenemos años que está haciendo esto, y realmente TriMed quiere decir en el día de hoy 3 medicinas, o sea, medicina tradicional, medicina alternativa, si la quieren llamar así, y medicina antienvejecimiento, o regenerativa, que implica células madre. Entonces, este estudio, lógicamente yo soy neumólogo, me interesa mucho hacer algo pulmonar. Yo recuerdo hace unos 7 años que un médico griego le aplicó células madre a través de un broncoscopio a un paciente que tenía fibrosis pulmonar, y eso le dio la vuelta al mundo. Digo, mira qué interesante, un paciente nunca mostró los resultados del tratamiento, pero le dio la vuelta al mundo. ¿Cómo logró él eso? No sé cómo lo hizo, pero dije, yo voy a comenzar a hacer un estudio de enfermedades pulmonares, pero voy a tratar de, usando lógica, nada que yo he aprendido de otra persona, les voy a dar en la vena sistémico el tratamiento y se las voy a dar por aerosol. ¿Por qué? Porque nosotros cuando damos medicina para pulmones lo hacemos de esa manera, y realmente se ha probado que es la mejor manera. Así sean esteroides, se dan por la boca si es necesario y en aerosol. Comenzamos a buscar un aerosol que pudiera aerosolizar células madre sin dañarlas, y lo encontramos y comenzamos a hacer el estudio. Hemos hecho en fibrosis pulmonar y en enfisema, esencialmente enfisema, que nunca existe solo, es muy difícil. Pero bueno, las enfermedades pulmonares se dividen en restrictivas y obstructivas.
Las restrictivas son por esencia fibrosis pulmonar, hay miles de causas de por qué se produce, etcétera, etcétera. Y las obstructivas por esencia hay dos tipos, uno que es enfisema y otro que es bronquitis crónica. Casi todo el mundo tiene las dos cosas. Entonces no voy a diferenciar quién tenía más enfisema o menos enfisema, quién tenía solo bronquitis. Pero sí creo que vale la pena decir que es fibrosis pulmonar, que es la idiopática, tiene un componente inmunológico, lógicamente, es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo fatal. Es decir, una persona que se diagnostique con fibrosis pulmonar, si no se controla, está muerta en 2 o 3 años, que es bastante rápido. Y se caracteriza por la acumulación anormal de fibroblastos, que es un tejido cicatricial en los pulmones que interfiere con el transporte principalmente de oxígeno y produce distorsión de la arquitectura pulmonar. Realmente interfiere más con el transporte de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar que con cualquier otra cosa. El CO2 se transfiere con mucho más facilidad, 8 veces más que el oxígeno, entonces el CO2 no tiene problema en fibrosis pulmonar. El enfisema es una enfermedad crónica progresiva, hay destrucción del alvéolo, por lo tanto el pulmón crece. La otra es restrictiva, disminuye el tamaño del pulmón y al tener menos alvéolo va a tener menos transferencia de gases de un lado al otro, pero el principal problema sigue siendo el oxígeno, transferencia de oxígeno. Y la bronquitis crónica es un proceso inflamatorio crónico progresivo. Hay la definición de bronquitis, cómo se diagnostica, todo el mundo casi la conoce, pero esta produce una disminución del calibre de las vías respiratorias, casi siempre por la inflamación, o normalmente por la inflamación, y su principal problema es el transporte de gases, pero es peor el del CO2. ¿Ok? Así se pueden diferenciar más o menos las enfermedades. Vamos al próximo slide. La demografía de estas enfermedades. La prevalencia, fibrosis, esto es datos americanos, Estados Unidos. La fibrosis pulmonar tiene 128.000 casos, el enfisema tiene 4.700.000 y la bronquitis crónica tiene 10 millones de personas. Casi todo se pregunta, ¿por qué la fibrosis pulmonar hay tan pocos? Porque normalmente se diagnostican unos 48.000 casos al año y se mueren 40.000. O sea, no hay mucha gente con fibrosis pulmonar porque mueren rápido. En el enfisema, realmente el número de muertes al año son 34.000, habiendo 4 millones de pacientes, y en bronquitis crónica son 99.000, habiendo 10 millones. Pero el costo por año también hace una gran diferencia. Al país le cuesta 4.8 billones de dólares tratando fibrosis pulmonar, 10.6 billones tratando enfisema y 39.3 billones tratando bronquitis crónica. Dije yo, wow, si yo hago un estudio y puedo regresar, es decir, mejorar a estos pacientes, voy al Instituto de Salud y digo, mira, regálame 5 millones y te acabó el problema. Pero no, tampoco pasa así, ¿no? Definitivamente tampoco logré lo que yo quería. Bueno, algo de lo que yo quería sí lo logré. En demográfica también estamos hablando de que la fibrosis pulmonar afecta a cerca de 128.000 personas en Estados Unidos y son 48.000 nuevos casos, como les dije, y se mueren 40.000, recuerden. También sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en Estados Unidos después de enfermedades coronarias y cáncer. O sea que es un problema serio en Estados Unidos y debe ser así en cada país. De pronto Estados Unidos ha prohibido más el uso del tabaco en más sitios que cualquier otro país y así no han disminuido la cantidad de personas que tienen enfisema. Los síntomas de la fibrosis pulmonar: tienen dificultad para respirar,
tos seca, fatiga, pérdida de peso, muy importante, dolores musculares y de las cosas gloriosas para el diagnóstico es dedos en palillos de tambor. El enfisema tiene también dificultad para respirar, la tos es seca, tiene fatiga, pérdida de peso, no tiene dolores musculares, pero tiene sibilancias y normalmente respiran con una cosa que se llama labios fruncidos. Normalmente hacen eso. Si hace eso su paciente, tiene enfisema, más que cualquier otra cosa. La bronquitis crónica se diferencia principalmente en que la persona tiene una tos productiva y además aumenta de peso, los otros dos pierden peso y normalmente es una persona que se mueve poco, está sentado en un sillón, un poquito azulito por la falta de oxígeno y tiene poca actividad. Normalmente cuando un bronquítico entra al hospital y se trata, sale del hospital y le va más o menos bien, vuelve a su problema luego. El enfisematoso cuando entra en un ventilador, digamos, una máquina, el enfisematoso cuando entra en un ventilador se va a morir pronto, ya tiene la enfermedad muy avanzada. El tratamiento, casi todos lo conocemos, para fibrosis pulmonar se usan inmunosupresores, se ha trabajado mucho últimamente en esta enfermedad, como le digo, de 48.000 casos diagnosticados, 40.000 mueren por año. Y ahora han salido dos drogas nuevas, y miren lo simpático de todo esto. La perfenidona hace más lenta la progresión de la enfermedad. Es posible. Yo miré los estudios y, bueno, sí, progresaron un poco más lento, pero somos diferentes. Así que al menos que el grupo hubieran sido 10.000 personas o 1.000 personas, pero esa es la razón por la cual el FDA la aprobó. Y el Nidentavid reduce la declinación de la función pulmonar. El Nidentavid nunca redujo la progresión de la enfermedad y la perfenidona nunca mejoró la función pulmonar, pero le sacaron el otro lado de la historia y las aprobaron las dos. El enfisema se usan broncodilatadores, anticolinérgicos, se usan antileucotrínicos, esteroides y oxígeno. En bronquitis crónica se usa lo mismo que se usa en enfisema, pero se usan mucolíticos con cierta respuesta que el otro no necesita porque no tiene tos productiva, y oxígeno. En los bronquíticos hay que darle oxígeno con cierta reserva, porque si le das mucho oxígeno retienen más CO2 y pueden tener un desenlace fatal. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Bueno, todos los pacientes tuvieron historia clínica, un examen físico, los laboratorios que necesitaron, le hicimos un cuestionario de disnea, que es muy conocido en todos los estudios que se hacen para problemas pulmonares. Hicimos prueba de función pulmonar supuestamente antes y después, estudios radiográficos y usamos un equipo de aerosol especial. Este es el equipo de aerosol. Lo otro ustedes lo conocen todos, radiografía, prueba de función pulmonar, etcétera. Este es el equipo que usamos para aerosolizar y como ustedes lo ven aquí es un compresor de aire bastante grande, bueno, no grande, pero comparado con los que se usan para asma y enfisema y eso que venden para poner medicina es diferente. Esto tiene que tener bastante presión y la presión tiene que llegar a unos 70 PSI, como se dice en inglés, que es libras por pulgada cuadrada, y el pequeño no alcanza ya, por lo tanto no va a hacer el trabajo que nosotros queremos. Este es el aerosol que se usó y este aerosol tiene varias características muy interesantes. Primero, no se pierde la sustancia que se va a aerosolizar durante la expiración. ¿Por qué es importante? Porque la expiración dura 2 o 3 veces más que la inspiración. Cuando damos un tratamiento con aerosol normal, le damos al paciente la tercera parte de la medicina, el resto se pierde durante la exhalación y no queremos que las células madre se pierdan
durante la exhalación al aire. Además de eso, tiene una válvula que lo hace vibratorio con presión positiva. Cuando el paciente respira, entra en la medicina, cuando expira le pone presión positiva vibratoria para aumentar el depósito de lo que se estaba aerosolizando en ese momento. Por tanto, consideramos que ese era un factor importante. Nosotros probamos que las células madres estuvieran vivas, o las células que hay en la fracción vascular estromal, para no confundirlos más con estos dos términos, y están vivas cuando la ponemos, activas, y cuando salen del aerosol están vivas. O sea que consideramos que era lo ideal, lo comenzamos a usar, y le voy a mostrar aquí qué realmente tenemos. Tenemos dos grupos, fibrosis pulmonar, y tenemos otro grupo que es enfermedades pulmonar obstructiva crónica. En el grupo 1, queríamos evaluar el resultado de la administración de la fracción vascular estromal derivada de tejido adiposo autólogo, factores de crecimiento, lógicamente, del plasma rico en plaquetas, que nosotros le quitamos la albúmina y le quitamos todo para no producir reacción al paciente que va a inhalar esto. Y tenemos una cosa muy sencilla, que es un tubito que se usa y eso le quita todo, pasan las células, pero todo lo que no es célula se queda. Tuvimos 13 pacientes. Los vimos entre marzo del 2011 a abril del 2015, eran 8 mujeres y 5 hombres. Es posible que esa sea la verdad, que las mujeres tienen más fibrosis pulmonar que el hombre. La edad era entre 58 y 72 años, el promedio eran 66 años. De estos 13 pacientes, todos tuvieron pruebas de función pulmonar antes del tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, no se lo hacíamos. Pero solo 5 tuvieron pruebas después del tratamiento. Y lo que yo les digo, a mí me pasa mucho, el paciente se mejora, se va y no vuelve. ¿Y qué voy a hacer? Vive en Connecticut, vive en Canadá. No va a ir a Miami solo para contarme que está mejor. Definitivamente no. Todos los pacientes respondieron a un cuestionario, como les dije, de escala de disnea antes y después del tratamiento. Eso sí lo hicieron. Y el cuestionario de disnea, 5 dijeron que tenían una mejoría del 60%. Y yo les digo, esto dijo el paciente. No me consta, pero ellos dicen que el 60% mejoría. 4 tuvieron una mejoría del 40%, que esto es imposible de lograr con ninguna otra medicina. Y 4 reportaron que no habían tenido ninguna mejoría. Los que usaban oxígeno y los que no usaban oxígeno, de los 5 pacientes que usaban oxígeno en forma permanente, 3 de ellos descontinuaron después del primer tratamiento, 1 disminuyó la cantidad de oxígeno de 4 a 2 litros durante el primer tratamiento y en el segundo tratamiento dejó el oxígeno. O sea que eso fue un éxito prácticamente completo. Los resultados en pruebas pulmonares. En pruebas pulmonares, yo tengo aquí doble gráfica porque no son muchos pacientes, dije yo que eran 5 pacientes los que habían hecho la prueba pulmonar después, pero tenemos la línea roja es lo que hizo cada paciente individualmente antes del tratamiento y la línea azul lo que hicieron después del tratamiento. La tendencia es que la línea azul se ve un poco mejor. La muestra es pequeña, pero se ve un poco mejor. O sea que se podría decir que mejoraron un poco. Bueno, vamos a ver el resto de las pruebas pulmonares, pero que mejoraron algo. No sé si tendrá estadística, tiene significancia estadística, porque la muestra es muy pequeña y no creo que valga la pena ni ponerse en eso. En este grupo 1, aquí tenemos otra prueba de pulmón, ¿cierto? Que es la capacidad pulmonar total. Esta es la que más determina, la que más seguimos. Esta más la difusión de gases para ver cómo va la fibrosis pulmonar. Y hay algo que muestra que posiblemente mejoró algo, ¿cierto? Como digo, no hicimos análisis estadístico, la muestra es muy pequeña, no creo que valga la pena. Y en la difusión de oxígeno, que es, como digo, de las cosas, no hubo ninguna diferencia. Ahí ven, la línea roja y la línea azul están una sobre la otra.
O sea, mejoró un poquito la capacidad pulmonar y lo que llaman la capacidad pulmonar total, pero la difusión de oxígeno o de gases no mejoró. El grupo 2, lógicamente, fueron enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Queríamos evaluar el resultado de la administración de lo mismo, que era las células madre obtenidas de la fracción vascular estromal, fracción vascular estromal fue lo que usamos, no células madres puras. Factores de crecimiento dados en vía de aerosol e intravenoso el mismo día. Aquí encontramos 24 pacientes, tenían enfermedad obstructiva pulmonar crónica, todos. El estudio se hizo del 2011 al 2015, retrospectivo otra vez. Estaban entre 43 y 85 años, el promedio fue 70 años. De total de los pacientes, 14, que es el 58% de los pacientes, se realizó estudios de función respiratoria completa antes del tratamiento. Muy pocos, pero bueno, más del 50%. Antes del tratamiento, y 6, o sea, el 25% de los pacientes lo hicieron después. Paralelamente, los pacientes respondieron el cuestionario de disnea, porque el protocolo fue escrito igual para los dos. Y vamos a ver los resultados. El cuestionario de disnea es el que muestra cómo te sientes, por decirlo así, qué tanta falta de aire tienes. Y vemos que la mejoría clínica sucedió en 12 pacientes, que fue el 50% de la muestra. 4 suspendieron terapia con oxígeno, que eso se está viendo que que se repite más o menos lo mismo en las dos enfermedades. 8 disminuyeron el uso intermitente de oxígeno. 2 pacientes, que fue el 8%, reportaron mejoría solo en los 3 primeros meses y luego volvieron a su estado inicial. ¿Realmente funcionó el tratamiento en estos pacientes? No. Un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica definitivamente puede tener 3 meses que se siente bien, así sea la estación de la época del año, la estación o algo, así que no puedo decir que esa mejoría fue debido a esto, solo en los que permanecieron sintiéndose mejor. 10 pacientes no mostraron ningún cambio después del procedimiento. Aquí tenemos la capacidad vital forzada, que es una de las pruebas de espirometría, y en esta prueba vemos el pre es la línea roja, el azul es la línea es post después del tratamiento, y vemos que la tendencia de la línea roja fue disminuir y la tendencia de la línea azul fue mejorar la función pulmonar, al menos esa. Si vemos otro, que es el FB1, o la velocidad de flujo al primer segundo, también tenemos lo mismo. La línea roja es lo que hicieron antes del tratamiento y la línea azul lo que hicieron después. No hay una gran diferencia, pero cuando vemos la tendencia, la línea azul tiende a estar un poco más alta después del tratamiento. Y si vemos el flujo en cierta porción de la expiración que mide las vías respiratorias pequeñas, en las vías respiratorias pequeñas vemos que los pacientes antes y después hay una diferencia bastante bien, y la tendencia, este es pre y este es el post, hay una gran diferencia. O sea, solo parece, que las vías respiratorias intermedias responden mucho más que las vías respiratorias grandes, que es lo que vemos normalmente cuando una persona tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se le da un broncodilatador y se repite, siempre las vías pequeñas mejoran mejoran más que las grandes. O sea que este estudio es mucho más prometedor en bronquitis crónica que realmente en fibrosis pulmonar hasta este punto.
Entonces, ¿qué concluimos? Que hay que hacer estudios con mayor muestra, lógicamente, que hay que hacerlo más controlado, más controlado en muchas cosas, cuántas células se dieron en la fracción vascular del tromal, que no todas son células madre, hacer las pruebas de función pulmonar, hacer posiblemente una caminata, porque hay una otra prueba que se hace que cuánto camina en un minuto, cuántos metros o cuántas yardas, depende de donde estemos. Pero esto es un potencial tratamiento a la historia natural desastrosa de la fibrosis pulmonar. A pesar de nuestros que muestran más grandes y deben ser más controladas, se necesitan realmente para sacar una idea de si realmente, pero la Universidad de Denver está haciendo un estudio y tienen como 3 años, no he visto los resultados, no sé qué han encontrado en esto, pero siguen haciendo el estudio. Pero hay una cosa que sí quiero decirle, es un cambio sin precedente que nosotros mejoramos los cuadros de enfisema, de bronquitis y de fibrosis pulmonar, sobre todo con un simple tratamiento. Eso quiere decir algo va a significar en el futuro, y yo creo que ojalá algún día podamos hacer estudios multicéntricos y todos participáramos varias cosas, porque siempre he dicho que en la mano de un solo investigador las cosas no son que van a dictar algo, tiene que haber estudios multicéntricos. Además, yo creo que definitivamente los tratamientos con, entre paréntesis, células madre, pueden de pronto modificar la progresión de la enfermedad, pueden de pronto mejorar la enfermedad, porque al encontrar aquí que casi todos los pacientes dejaron el oxígeno, es algo que nos da por lo menos una idea de que esto parece ser un buen camino. Algo se ha mejorado, los pacientes como ellos se sentían, hay una gran diferencia que lo que muestran las pruebas pulmonares, como le expliqué en las otras 2 drogas antes, uno mostró una cosa y el otro supuestamente es otra cosa, pero estamos en buen camino, yo creo que sí. Yo espero que alguien quiera participar en algo que hagamos un poco más controlado, y espero que esto por lo menos le abra los ojos a ciertas personas y que traten otras enfermedades. Cada uno tiene una población de pacientes diferentes y queremos ver a unos cuantos o muchos de ustedes en el próximo congreso de este lado y no de aquel. ¿Ok? Gracias.